Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles, esto es Lifters. Hoy vamos a hablar acerca de cremas, no cremas para la cara, no cremas para quitar las arrugas, nada de eso. Vamos a hablar de cremas simplemente para calentar. Y es que es un tema que el otro día también me comentaron por Instagram, precisamente, creo que fue un chico que se llama Robert y me dijo que qué opinaba acerca de las cremas para antes de entrenar, para calentar, por si tenías dolores musculares, molestias articulares, bueno, todo ese tipo de cosas que al final que si venían bien, si venían mal, que qué opinaba de todo eso, ¿no? Entonces, quiero hablar un poco acerca de este tema y sobre todo dejar claro que yo no soy ni traumatólogo ni nada por el estilo, entonces, bueno, aquí lo que voy a dar, como siempre, es mi opinión y cómo considero que podemos utilizar este tipo de cosas a la hora de calentar, porque yo sí que las he utilizado y las recomiendo, o sea, esto ya que quede por adelantado, pero es cierto que dependiendo de si tenemos una molestia, una lesión o lo que tengamos, pues habrá que actuar de una forma u otra. Antes de comenzar, ya sabes que en ivyamazares.com me encuentras ahí para echarte una mano, para ganar músculo, perder grasa y en definitiva entrenar mejor. Cualquier cosa, si quieres contactar conmigo, si quieres decirme lo que sea, bueno, pues ahí puedes hacerlo, así que ya sabes. Y como digo, el tema de las cremas, bueno, pues a ver, dependiendo un poco de dónde partamos, porque imaginémonos que yo tengo una molestia articular puntual, la cual ha ocurrido de repente, no me lo esperaba, yo entreno bien, pero un día, sin más, me empieza a doler o un codo, una muñeca, una rodilla. Bueno, pues lo primero es valorar por qué ha sucedido eso, porque puede ser por muchas cosas. O he hecho un ejercicio mal, o he mantenido una postura a lo largo de mucho tiempo y esa postura ha sido incorrecta. En definitiva, puede ser por muchas cosas. Normalmente, si no tenemos algo claro, o sea, por ejemplo, si sabemos que hemos entrenado bien, no hemos hecho ningún gesto raro y demás, y de repente sucede, quizás es porque ya se venía preparando de hace bastante tiempo y no nos habíamos dado ni cuenta. Pero lo más normal suele ser porque hemos hecho un mal gesto o una mala postura. Imaginémonos, hemos estado durante 2 o 3 horas con el brazo levantado haciendo cualquier cosa. Entonces, bueno, de una forma u otra tenemos que valorar de dónde puede venir y si es una cosa que puede ser más pasajera o que puede durar más tiempo. Entonces, si yo estoy entrenando, haciendo un ejercicio y de repente sé que hago un mal gesto y a partir de ahí me empieza a doler un hombro o una rodilla o lo que sea, pues sé que he hecho un mal movimiento y que eso puede ser un poco más serio que no esa molestia puntual con la cual nos podemos levantar un día. A partir de ahí, bueno, pues tenemos que actuar de una forma u otra. Yo lo que siempre recomiendo es que si hacemos un mal gesto, vamos a esperar unos días, vamos a esperar a ver cómo evolucionamos, porque igual dentro de 2 días no tenemos nada, si vamos descansando y si vamos teniendo una vida más o menos activa, por supuesto, el descanso está bien, pero quedarse quietos, tumbados, estando en el sofá tampoco es muy recomendable. Entonces, en ese sentido, si vemos que se va pasando con el paso del tiempo, pues no va a hacer falta nada. Incluso podemos tomar algún ibuprofeno, podemos tomar algún antiinflamatorio y quizás eso también nos ayude. Pero si con el paso de los días, con el paso de las semanas vemos que eso no se quita, que va más incluso, que nos sigue molestando, que da igual que tomemos ibuprofenos, que da igual que mantengamos una vida activa, que al final eso queda ahí, lo mejor no es empezar y decir, venga, pues voy a comprarme una crema en el supermercado, me doy ahí un poco de crema para que dé un poco de calor a la zona o lo que sea, y ya está. Lo mejor en ese sentido es acudir al médico, acudir al especialista, al traumatólogo, que nos haga las pruebas que nos tengan que hacer, que nos hagan radiografías, que nos hagan ecografías, lo que sea, y a partir de ahí ver el alcance de la lesión. Muchas veces al final no es nada porque se nos quita, si no es en una semana, es en 3 y si no, en 6, dependiendo un poco de lo que tengamos. Pero es cierto que lo mejor es que lo valore el especialista y que a partir de ahí pues nos diga qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos de hacer. Yo, por ejemplo, he tenido molestias o lesiones a veces que se me quitan en una semana, 2 semanas y otras que duran incluso 3 meses. Entonces, también en ese sentido hay que saber que hay que tener un poco de paciencia porque no todo va rápido, no todo es deprisa, no todo se cura en cuestión de 2 semanas o 3 semanas. Y si hay que parar de entrenar un grupo muscular durante ese tiempo, bueno, pues se para y ya está. Igual podemos entrenar otros, así que en ese sentido no habría mayor problema. Lo único que es un poco frustrante, es evidente que sí, pero no pasa nada. Así que, a partir de ahí, imaginémonos que nos dice, bueno, pues es simplemente una molestia, es simplemente una pequeña inflamación de este tendón, bueno, lo que sea, ¿no? Una pequeña tendinitis. A partir de ahí, sí que es cierto que necesitamos una fase de recuperación e ir poco a poco intentando que esa zona vuelva a la normalidad, que se desinflame, que no nos moleste al hacer ese movimiento, esos ejercicios. Y lo que sí recomiendo es que cuando volvamos a incorporarlos, podemos meter estas cremas que producen calor, estas cremas que también nos ayudan a preparar la musculatura, las articulaciones, antes de hacer un entrenamiento. Lo primero de todo es hacer un calentamiento más o menos general. Esto lo he comentado en Instagram porque he hablado también acerca de cómo calentar, cómo hay que hacerlo bien. Y en un primer momento yo siempre suelo recomendar
estiramientos dinámicos, movilidad articular, todo ese tipo de cosas. Eso es importantísimo y es lo primero que deberíamos de hacer. Pero a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es calentar la zona que vamos a entrenar. Si yo voy a entrenar el pectoral, voy a calentar bien los hombros, voy a calentar bien el pectoral para que cuando vaya a hacer el primer ejercicio ya le haga con una serie efectiva. No me encuentre incómodo, no me encuentre que estoy todavía frío, que tengo cierta molestia en los hombros. Entonces, en ese sentido, si hemos hecho un calentamiento previo y luego un calentamiento más específico de esa zona, pues estas cremas nos van a ayudar, sobre todo en épocas como el invierno, en las cuales entramos un poquito más difícil en calor y nos ayudan a calentar esa zona, nos ayudan, bueno, de una forma u otra, a que vaya fluyendo un poco la sangre por ahí. En definitiva, cualquier cosa de este estilo nos va a ayudar y por supuesto las cremas de calor, este tipo de cremas para calentar también las recomiendo y nos ayudan, pero no debemos de verlas como una solución ante posibles molestias o dolores. Como digo, esto es más cuando ya sabemos la raíz del problema, cuando sabemos cómo solucionarla y cuando vamos camino de que ya se elimine, porque si por ejemplo yo tengo mucha molestia, poco voy a hacer echándome esa crema, o sea, realmente da igual que eche el bote entero, que me ponga a entrenar porque voy a molestar esa zona y el día siguiente me va a doler más aún. Entonces, no significa que esto cure nada, por supuesto que no, simplemente sirve para calentar un poco más o preparar más los músculos y las articulaciones y de esa manera evitar posibles molestias. Pero cuando ya estamos bien, no cuando estamos mal. Cuando estamos mal hay que procurar intentar hacer algo, o rehabilitación, o movilidad, o simplemente entrenar otros grupos musculares y esa zona intentar dejarla en descanso para que se vaya recuperando. También podemos hacer ejercicios con bandas de resistencia para calentar, también podemos hacer series de aproximación con la barra cargada con muy poco peso. En definitiva, tenemos muchas alternativas a la hora de calentar. También depende mucho del tiempo que tengamos, porque si tenemos 10 minutos va a ser un calentamiento mucho peor que si tenemos 25 minutos o media hora, que a muchas personas les puede parecer mucho, pero cuanto más tiempo calentemos va a ser incluso mejor, porque nos va a prevenir, como digo, de esas lesiones o de esas molestias. Pero con 10 minutos, 15 minutos se puede hacer un calentamiento que también está bien, siempre que incluyamos todo esto que digo. Primero, unos estiramientos dinámicos, luego un poco de movilidad, luego una serie de aproximación, calentando bien el músculo que vamos a trabajar, si son las piernas por las piernas, si es la espalda por la espalda, bueno, dependiendo del movimiento que vayamos a hacer como primer ejercicio, ir haciendo esas primeras series con menos peso y a partir de ahí también utilizar cremas de calor, utilizar la pelota de goma dura, el foam roller. Tenemos muchas cosas y todas ellas vienen muy muy bien, pero siempre que tengamos una molestia o un dolor, pues lo mejor es consultar con un especialista cuando vemos que pasan los días y esa molestia sigue ahí o incluso va más. Porque también depende mucho si es muscular, si es tendinosa, si es articular. Por ejemplo, las lesiones o las molestias tendinosas suelen tardar más en recuperarse que no las musculares. Las musculares en sí, en unos pocos de días las tenemos más que recuperadas, pero las tendinosas suele tardar más. Y de hecho, si habéis tenido alguna tendinitis, que yo he tenido algunas, e incluso bastante serias, de estas que tardan semanas y semanas en pasarse y que lo pasas bastante mal, bueno, pues os habréis dado cuenta de que no tiene nada que ver un tipo de lesión con otra. Entonces, dependiendo de eso, pues también va a ser imprescindible la valoración de un especialista y que nos diga por dónde tenemos que ir, cómo tenemos que actuar. Así que en ese sentido, esta es mi opinión acerca de las cremas. Por supuesto, las podemos utilizar y por supuesto son una buena opción a la hora de calentar. ¿Por qué no? De hecho, si queremos asegurarnos de estar bien preparados para hacer ese primer ejercicio, las recomiendo, no siempre, no todo el año porque no es necesario, pero si tenemos una ligera molestia porque estamos saliendo de una lesión, no al principio de ella, sino al final, porque eso es importante, bueno, pues se pueden utilizar y son una buena alternativa. Sin más, hasta aquí el episodio de hoy. De verdad espero que os haya sido de ayuda como siempre toda esta información. Nos escuchamos mañana de nuevo jueves aquí en Lifters. Ya sabéis que toca preguntas y respuestas, así que si quieres que responda a la tuya, pues me la puedes dejar en ivyamazares.com/podcast. Y sin más, como siempre, espero que pases un buen día. ¡Chao!